para hablar más profundo sobre este tema, porque sabemos los primeros respondientes son las policías municipales y estatales, pero hemos visto que han estado un poco abandonadas y de esto vamos a estar platicando a continuación. Saludo con gusto a Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Alexei, muy buenos días. Lidia, muy buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Alexei. En las últimas semanas hemos visto que está este discurso, estos dimes y diretes en torno al tema de la Guardia Nacional y a la adhesión a la Sedena. Pero autoridades han dejado a un lado, por ejemplo, las policías municipales y estatales, Alexei, que son los primeros respondientes en los primeros hechos violentos que ocurren en diversas partes de nuestro país. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué falta por parte de las autoridades, por supuesto, para que no se vean olvidadas estas corporaciones? Bueno, definitivamente la estrategia que planteó el presidente desde hace 4 años fue depender completamente de Fuerzas Armadas y el apéndice de las Fuerzas Armadas, que es la Guardia Nacional, y hacer a un lado lo que es la policía municipal y las policías estatales. Para darnos una idea de qué grave error es esto, bueno, como tú lo indicas, son los primeros respondientes, pero aparte es la fuerza policial más grande del país. Son 400,000 elementos que todos los días están en la calle tratando directamente con el ciudadano, que podían aportar muchísima información, incluso de inteligencia, sobre hechos delictivos, pero sobre todo hay algo muy importante: el 80% de los delitos que se cometen en México les competen a ellos. Entonces, cuando Fuerzas Armadas y Guardia Nacional deciden tomar el control sobre esto, están dejando a estas corporaciones pues prácticamente sin hacer nada, lo cual es muy conveniente obviamente para presidentes municipales y también para gobernadores. Hemos visto, ya también tú lo mencionabas, este abandono por parte de las policías. ¿Crees que poniéndole atención o tratando de que realmente exista esta coordinación entre los tres órdenes de gobierno se terminen o disminuyan estos hechos violentos que han sacudido al país pues ya desde hace mucho tiempo? Pues definitivamente las fuerzas municipales y estatales han sufrido un abandono. Hay que decirlo también, no solo de este gobierno, del anterior, pero incluso en la administración anterior había una serie de subsidios y apoyos para ellos. Estaba el Fortasec, estaba el Subsemún, que eran subsidios para determinados municipios que tenían características o empezaban a tener características de violencia. Hoy en día todo esto se ha abandonado, se les ha quitado este estímulo, se les ha quitado el dinero que se les daba para su capacitación, y ahora todo se concentra en lo que ellos llaman los 50 municipios prioritarios o más violentos del país. O sea, significa que pasamos de tener 400 municipios que estaban haciendo bien las cosas a ser bomberos de 50 municipios donde prácticamente se les está quemando absolutamente el país. Y si seguimos por este camino donde, bueno, se evidencia el abandono por parte de las policías, ¿qué va a pasar? Porque sabemos que pues son las más cercanas, Alexei, a los ciudadanos. Cuando pasa algún incidente, bueno, son las primeras en responder. ¿Cuál sería el panorama si seguimos por este camino? Yo creo que ya lo estamos viendo. Las Fuerzas Armadas por naturaleza tienen una vocación y un entrenamiento de ocupación. Lo que han estado haciendo estos años es llegar, ocupar y patrullar sin generar lazos con la comunidad, sin generar mayor inteligencia, y esto se ha visto reflejado en el prácticamente nulo decrecimiento de la actividad criminal o de los números que nosotros vemos sobre crímenes que se cometen en los ciudadanos.
Y también hemos visto otro fenómeno, esta falta de confianza, Alexei, algunos elementos, y yo creo que también valdría la pena ver la otra cara de la moneda. Por ejemplo, esta falta de capacitación, incluso a las policías municipales, policías estatales, estas corporaciones que en algunos municipios alejados se ven rebasadas por la población, no cuentan con herramientas y en muchos casos ni siquiera con uniformes. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Lo vuelvo a poner, como te lo había comentado antes, había dos subsidios muy grandes para estas policías. Había un sistema nacional, bueno, todavía existe, pero dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública había academias regionales de seguridad pública donde precisamente se les capacitaba y entrenaba a los policías municipales con instructores de primer nivel en técnicas, en tácticas, en derechos humanos, etcétera, etcétera. Hoy en día esto ha desaparecido, ya no se hace más, y a cambio tenemos soldados disfrazados de policías en Guardia Nacional que no tienen ni la vocación ni el entrenamiento que se les pedía antes. Para darte una idea, el 82% de los guardias nacionales no están certificados como policías, no han pasado los exámenes que a todos los policías de México por ley se les exigen. Oye, Alexei, preguntarte, ¿la corrupción, por ejemplo, en estas corporaciones, es por el abandono de las autoridades? Bueno, yo creo que lo que tenemos es, ante la falta de apoyo de los gobiernos estatales y sobre todo, ya lo hemos estado platicando, del gobierno federal, dejamos un poco en estado de indefensión a los policías municipales que literalmente tienen que escoger entre plato o plomo. No los exculpo, pero sí definitivamente son corporaciones muy pequeñas donde si llega un grupo criminal, saben dónde vive el presidente municipal, saben dónde vive el comandante, saben dónde viven cada uno de los elementos. Entonces es muy fácil coaccionar por medio de o dinero o del terror a estos pequeños grupos en los municipios. Y en conclusión, Alexei, ¿qué importancia le da el gobierno federal a los policías municipales y estatales? Ninguna, o sea, lo hemos estado viendo, les quitaron los subsidios, únicamente están apoyando a aquellos municipios donde los números para ellos son desfavorables, con la idea de revertir estos números tan malos que han tenido últimamente, y es lo único que están haciendo, están apoyando municipios donde hay mayores índices de criminalidad y se han olvidado de otros que van a estar creciendo en números también. O sea, se están dedicando a apagar fuegos y no ven las fogatas que están creciendo en otros lados. Alexei, un gusto platicar contigo esta mañana sobre un tema pues bastante delicado que se vive todos los días en nuestro país. Estoy segura vamos a volver a comentar esta situación, este panorama que se vive en México, y me dará muchísimo gusto coincidir contigo. Igualmente, Lidia, un abrazo.